Formado por Nicolás Niño, Jason Castro, Michael Ladino y quien les habla, Milena Balaguer. Entonces, la estructura de la Ley 43 y obligaciones de todos los contadores públicos. Capítulo 1 de la profesión del contador público. Ley 45 de 1960 de 30 de la profesión del contador público. Al artículo 1 del contador público, fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión, dictaminan sobre estados financieros, realizan las actividades relacionadas con la ciencia contable. Artículo 2 de las actividades relacionadas con la ciencia contable general. Los contadores públicos y las asociaciones no podrán por sí mismos o intermediarios de sus empleados servir de intermediarios en la selección y contratación de personal. Artículo 3 de la inscripción del contador público. A partir de la vigencia de la presente ley, para ser inscrito como contador público, es necesario ser nacional colombiano en ejercicio de los derechos civiles o extranjeros domiciliarios en Colombia con no menos de 3 años de anterioridad a la respectiva inscripción y que reúnan los siguientes requisitos. Primero, haber obtenido el título de contador público en una universidad colombiana, además de acreditar experiencia en actividades no relacionadas a inferior a un año y adquirida de forma simultánea con los estudios o posteriores a ellos, o haber obtenido dicho título de contador público o de una denominación equivalente expedida por instituciones extranjeras, pero tienen que tener convenios con Colombia. Artículo 4 de las sociedades de contadores públicos, prestación de servicios propios de los mismos y de las actividades relacionadas con la ciencia contable general, los principios de la contabilidad generalmente aceptados. Artículo 5 de la vigilancia estatal. Acá hay 3 normas. La primera es la norma en la segunda es, bueno, la primera norma es son personales y dicen que que deben ser ejecutados por personas que tengan entrenamiento adecuado y que estén habilitados legalmente para ejercer la contaduría pública en Colombia. Segundo, el contador público debe tener dependencia mental en todo lo relacionado con su trabajo para garantizar la parcialidad y la objetividad de sus juicios. Tercero, la ejecución de su examen y la preparación de sus informes deben proceder con diligencia profesional. La segunda norma es la norma relativa a la ejecución del trabajo. Primero, el trabajo debe ser técnicamente planeado y debe ejercer una supervisión sobre los asistentes si los hubiese. Segundo, debe hacerse una propiedad de estudio y una evaluación del sistema de control interno existente de manera que se pueda confiar en él como base para la determinación de las oportunidades de auditoría. Tercero, debe tenerse evidencia por medio de análisis, inspección, observación, interrogación, confirmación y otros procedimientos de auditoría con el propósito de llegar a bases. La tercera norma es la relativa de tener informes. Siempre hay que el nombre de un contador público, hay que ver que esté con estados financieros y debe expresar de manera clara la naturaleza de su relación con estos estados. Segundo, el informe debe contener indicación sobre si los estados financieros están presentados de acuerdo con con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Tercero, el informe debe contener indicación sobre si tales principios han sido aplicados de manera uniforme en el periodo corriente en relación con el periodo anterior. Artículo 6 de los principios de la contabilidad generalmente aceptados. Primero, observar las normas de actividad profesional. Segundo,
actuar con sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas. Tercero, cumplir las normas legales vigentes, así como las disposiciones emanadas de los organismos de la profesión, declarado inexequible por la Secretaría. 4. Vigilar que el riesgo de información contable se fundamente en principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Y el séptimo, de las normas de auditoría generalmente aceptadas, los papeles de trabajo constancia de los labores realizados deben emitir su juicio profesional, tales papeles que son propiedad del contador público y también y se preparan para conforme a las normas de auditoría generalmente aceptadas. Siguiente. Buenas noches, mi nombre es Michael Ladino y hoy les vengo a hablar acerca del Código de Ética, que está compuesto por tres leyes, que es la Ley 1314 de 2009, Ley 43 de 1990 y la Ley 145 de 1960. Bueno, la Ley 1314 de 2009 regula los principios, normas de contabilidad e información financiera legalmente aceptados en Colombia. La Ley 43 de 1990, esta nos enseña los principios, cualidades y requisitos en los cuales se debe regir un profesional, en el que el contador público debe dar fe pública y credibilidad de la información contable que analiza o revisa. La ley 145 de 1960, esta es por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión del contador, las cuales solo podrán ejercer la profesión del contador público las personas que hayan cumplido con ciertos requisitos que ya mencionó mi compañera. Bueno, hay que tener claro que la labor del contador público debe generar beneficios a la empresa, logrando que éstas sean más competitivas. Al momento de la toma de decisiones deben ser analizadas desde el comienzo hasta el final, debido a que su responsabilidad no solo es con la empresa en la cual se está laborando, sino también a lo largo de su vida profesional. Siguiente. Ley 43 de 1990, artículo 37. Bueno, este artículo nos dice que se debe considerar y estudiar al usuario de sus servicios como ente económico, separado y relacionarlo con las circunstancias particulares de su actividad, sean estas internas o externas, con el fin de aplicar en cada caso las técnicas y métodos más adecuados para el tipo de ente económico. Los anteriores principios básicos deberán ser aplicados por el contador público, tanto en el trabajo más sencillo como en el más complejo, sin ninguna excepción. De esta manera, contribuirá al desarrollo de la contaduría pública a través de la práctica cotidiana de su profesión. Siguiente. Ley 1314, artículo 5. Bueno, se entiende por las normas de aseguramiento de información el sistema compuesto por principios, conceptos, técnicas, interpretaciones y guías, que regulan las actividades personales, el comportamiento, la ejecución del trabajo y los informes de un trabajo de aseguramiento de información. Tales normas se componen de normas éticas, normas de control de calidad de los trabajos, normas de auditoría de información financiera histórica, normas de revisión de información financiera histórica, etc. Pero, esta ley nos habla de un parágrafo 1, la cual este parágrafo nos dice que el gobierno nacional podrá pedir normas de auditoría integral aplicables a los casos en que se hubiese que practicar sobre las operaciones de un mismo ente en diferentes auditorías. Mi siguiente compañero. Siguiente, Milena. Buenas noches a todos. Mi nombre es Jason Castro y para principios de ética, la Ley 43 del año 1990, en que son la integridad, objetividad, confidencialidad, competencia, actualización profesional, observación de disposiciones legales, responsabilidad,
discusión y colaboración, respeto entre colegas, conducta ética y también la independencia. Siguiente. Ya el código del IESBA, que por el decreto 2132 de 2016, el IESBA es el Consejo de Normas Internacionales de Ética para la Profesión de Contadores. Ya por lo visto está dividida en 4 partes, en que es el cumplimiento de principios y marco conceptual. Para el cumplimiento es el que el contador público debe cumplir el código, las disposiciones legales del país y prevalecer sobre el requerimiento del código. También sus principios. Ya como segunda parte está el contador público y contador de la empresa, en que el contador de la empresa es el que es empleado, ocupado o contratado por capacidad ejecutiva o no ejecutiva, y contratados en ejercicio, contadores en ejercicio, que es el contador público que trabaja en una firma que presta servicio profesional. Y por último, en que son las normas de independencia, en que la auditoría y revisión de información financiera y otros trabajos de aseguramiento. Siguiente. Ya el código de ética del IESBA está por medio de que el contador público debe cumplir con los principios dictados en la R110.2 para identificar, evaluar y resolver las amenazas relacionadas con los principios, en que son las integridad, objetividad, competencia y diligencia profesional, confidencialidad, comportamiento profesional y normas de independencia, ya que al aplicarlos se requiere que hacer el juicio profesional, mantener atento a nueva información y a cambios en hechos y circunstancias a utilizar la autoridad de tercero con juicio y bien informado. Ya en la R110.3 el contador público debe cumplir con el código, ya porque podría existir circunstancias en las que el contador pueda incumplir ciertas partes del código, ya que puede prevaler y profesional del contador cumplir todas las demás partes del código. Y por último, la R120.3, el contador público debe identificar y evaluar y hacer frente a las amenazas, ya que las amenazas son por interés propio, autorrevisión, familiaridad y abogacía e intimidación, ya que sus salvaguardas pueden ser por condiciones, política y procedimientos establecidos por la profesión, la legislación, los reglamentos, la firma o la entidad en la que el profesional trabaja.